Gálatas, capítulo 6, verso 9. Muy bien, entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por estar aquí con nosotros, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por fluir en cada uno de nosotros, en mi vida, para que esta palabra sea viva y eficaz en cada uno de nosotros, Señor. Esta palabra toque vidas, Señor, y pueda transformar, Señor, porque eso es lo que tú haces con tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios, por moverte. Callo toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo ahora, en el nombre de Cristo Jesús, y decretamos tu gloria, tu bendición en esta mañana, todo el día y todos los días, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título que el Señor me da para esta predicación es Despertando el guerrero que hay en mí. ¿Cómo es el título? Despertando el guerrero que hay en mí. ¿Cuántos guerreros hay acá? O guerreras. Amén. ¿Si eres guerrero o no eres guerrero? Amén. El Señor me decía que hay personas que se cansan de luchar. Veía un graffiti, que digamos en un taxi, yo lo vi ahí en una pared, que decía que el que deja de luchar comienza a morir. ¿Cómo les parece ese graffiti? Y el Señor me decía, con ese graffiti vas a sacar la predicación. El que deja de luchar, ¿qué le pasa? Comienza a morir. Ya me cansé, ya no más, ya no aguanto más, yo no voy a hacer nada, ya me divorcio. ¿Sí o no? Me largo de mi casa. Los hijos están en la casa con los papás y dicen que ya no. Amén. Se cansó de esa situación adversa y ya no aguanta más. Y dice, ya me cansé de yo hacer siempre lo bueno y no veo resultados. Cuando una persona está hablando así es porque está muriendo. Y ha dejado de luchar. Cuando una persona está diciendo todo eso es porque ha dejado lo bueno. Desmayó en hacer el bien. Y Dios dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y Dios me dijo, ¿por qué estas personas están así? Porque el guerrero que viene no se ha despertado. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que despierte ese guerrero que hay en mí. Porque algunos dicen, pero usted se da por vencido, usted sí, mejor dicho, usted sí. Cara de derrotado que tiene, usted sí. Así no es para nada. Y hay personas que ayudan harto, ¿cierto? Que nos ayudan harto a hacernos sentir mejor. Y hacen sentirse a la persona como mejor. Que es un bueno para nada. Él le quedó grande. Y la persona, en vez de animarse, hay más mal suerte. Como quien dice, ¿será que yo no puedo? Yo como que no puedo. Hay personas que sienten cosas de pecado, deseos pecaminosos que no han podido dejar. No han caído por pura misericordia, pero están a punto de caer porque quieren dejar de luchar. Ya me cansé de contenerme de mi pecado. Y si deja de luchar, ¿qué va a pasar? Que va a morir, va a empezar a morir. Por eso el Señor tuvo que hablarle a las iglesias. En el libro de Apocalipsis habló a 7 iglesias, pero a una específica le habló que estaba muerta, que había cosas que habían muerto y que otras estaban por morir y que necesitaban ponerse pilas. El Señor me dijo, algunos están muriendo y necesitan despertar ese guerrero para que luchen
y no deje morir lo demás, y reviva lo que murió. Amén. Entonces, en el libro del Apocalipsis, vamos a ver el Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, del 1 en adelante. Apocalipsis 3. Vamos a leer del 1 hasta el 5. Bueno, hasta el 6. Vamos a leerlo como dice la palabra. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes renombre, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Eso, aquí el Señor me decía eso. Hay personas que están muriendo, tienen fama, tienen nombre de que viven. ¿Cómo es el? Usted es cristiano, pero está muerto. ¿Saben? Cristianos que vienen a la iglesia pero no oran. Una persona que deja de orar es una persona que está muriendo. Tiene fama de que vive, tiene nombre de que vive, pero está muerto. Se trata de esforzar y luchar por dejar de pecar y no lo consigue. ¿Por qué? Porque está muerto. Y han muerto eso bueno que antes hacía, que era orar, que era ayunar, que era leer y escuchar la palabra de Dios, que era obedecer a Dios. Que no le van a dar mala de tomar unos traguitos. Esa persona está muriendo. ¿No ha entendido? Está muerto. ¿Pero qué tiene? Yo no me emborraché. Además la pasé chéverísimo. Amén. ¿Y dónde estuvo? En una taberna. En una taberna. ¿Y cuántas personas se ganaban para Cristo en la taberna? Si usted fue a la taberna a ganarse a hablar de parte del Señor y después se fue, qué bendición. Pero si después fue a tomar y a bailar, ¿usted qué está haciendo? Una cervecita. Está muriendo, está muriendo. Le dice el Señor: tienes nombre que vives, pero estás muerto. Hay cosas que ya han muerto y hay otras que están por morir. De milagro viene a la iglesia. Todavía no ha muerto eso, pero llegará un momento en que muera y esa persona no volverá a la iglesia. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque está muriendo el hacer el bien. Desmayó, se cansó. ¿De qué me sirve ir a la iglesia? Y mire, como que Dios no me escucha. Mire todo lo que he esperado, todo el tiempo que estaba esperando, y empiezan a renegar y a renegar. ¿Recuerdan lo que hablábamos de renegar? Decía el Señor: no reniegues más y acepta mi voluntad. El que acepta la voluntad de Dios no reniega. El que acepta la voluntad de Dios se goza en las tribulaciones, en las pruebas. Dice: esta prueba está tremenda, pero la voy a pasar. Pero esa es una persona que el guerrero está despierto. Pero una persona que el guerrero está dormido, ¿qué le va a pasar? Se vence, declina, cesa. En la palabra de Dios dice en el libro de 2 Tesalonicenses 5:17, ¿cómo dice? Orar sin cesar. ¿Cuántos hemos orado sin cesar? Hay algunos que son intermitentes, un día sí, otro no, 2 días sí, uno no, en fin, y así. ¡Ay, se me olvidó orar hoy! Créanme que es muy delicado dejar de orar. Esa hora, lo que hay es que actuar.
Tiene razón, hay que actuar, pero sin dejar de orar. Amén. Hay que hacer las dos, actuar y orar. Tú vas a actuar, pero como Dios te dijo en oración. No vas a actuar sin saber cómo, a la loca, sino vas a actuar bajo la dirección del Señor. ¿Y cómo vas a tener la dirección de Dios si no vas y lo buscas? Entonces Dios dice, si me buscas, pero si desmayas en eso. Entonces la persona empieza a decir, no tengo tiempo, no me alcanzó, llegué muy cansado y no puedo orar, me dormí. Cogen la Biblia, es como un anti-insomnio. Impresionante. La mejor para que una persona sufra insomnio, lea la Biblia. Apenas lea 2 palabras. Él dice, eso no debe ser así, ¿cierto? ¿Por qué se está durmiendo? Porque está... Y en lugar de... Dice, es que no alcancé porque, pero sí prendió el televisor y vio esa película y se puso a ver eso, pero para el Señor no tuvo tiempo. ¿Ah, bueno? Sí vi la novela, pero para el Señor. Entonces Dios dice, tengo que exhortarte, hijo. Aunque tienes nombre que vives, estás muerto. Hay unas cosas que han muerto y otras están por morir. Porque el guerrero que hay en ti se durmió. Y yo voy a despertarlo, porque el Señor me dijo, hoy voy a despertar a los guerreros. Amén. Es tiempo de que entiendan que tú no estás derrotado y que esto que estás enfrentando lo vas a vencer. Amén. Pero ¿cómo? Si el guerrero que está en mí se despierta. Si no me canso, no te canses. No importa si ves al malo prosperar, no importa al que no obedece a Dios salirse con la suya. Pero mire, él no va a la iglesia, no diezma, no ofrenda, dice mentiroso, tiene como 5 mujeres. Miren lo bien que le va, mire el carrazo que tiene. Y yo, mire, aquí como un bobo. Esa persona está muriendo cuando está diciendo todo. ¿Por qué el impío tiene y yo no? Él le dice, si no desmayas, tendrás eso y más. Amén. Pero si no desmayas, si eres un guerrero, una guerrera, porque Dios te va a entrenar, ¿sabes para qué? Para que no te rindas. Hay una película que se llama Divergente. ¿Sí la han visto? Y entrenaban a los, puede decir como soldados, eran hombres y mujeres. No sabían. Y los entrenaban para no rendirse nunca. El que se rendía, qué castigos más crueles que les hacían por rendirse. Cobarde, se rindió. Claro que Dios no nos va a tratar así, pero sí nos está entrenando Dios para no rendirnos jamás, retroceder nunca, rendirme jamás. Mucha televisión de la pasó, ¿cierto? Rendirme jamás. Que mi esposa me va a dejar, que mi esposo me va a dejar, que... No, Señor, mi matrimonio no voy a permitir que el diablo me lo destruya. Ese es un guerrero que se despertó. Pero el que no, a que se largue mejor. Ya le tengo planillado a varias. Tengo 2 menorras, digo 2 muchachas. Y sea pues mejor. Consigo otra más joven. Otras. Ese es uno que ya está muerto. Ese no es un guerrero que lucha. Yo me decía, el guerrero que Dios levanta es un guerrero espiritual. Diga, yo soy un guerrero espiritual. Que va a pelear, que va a luchar, pero contra las fuerzas del mal, contra Satanás y sus demonios. Libro de Efesios, capítulo 6, verso 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes.
¿Qué es lo que dice el Señor? Que no tenemos lucha contra qué. Entonces te dice, tú estás que luchas y luchas es contra la persona, contra ese tipo, contra esa vieja. Y después ese tipo es tu esposo, esa vieja es tu esposo. Deja de pelear contra él. Te estás enfocando mal en tu lucha. ¿Saben que hay guerreros carnales y guerreros espirituales? El guerrero carnal, ¿cómo es? Yo no me dejo montar de nadie. Y si me hacen doble, levanto a pata. Ese es el guerrero que dice, y ese. Y si la mujer de medio llega a medio alzar la boca, en su cachetón, aquí mando yo. Uy, qué guerrero. Guerrero. Estás muerto. Hombre que le levanta la mano a su mujer es una persona que está muerta. Hombre que acaricia a su mujer y la trata como un vaso frágil es un hombre que está vivo. No se ha cansado de hacer el bien. No ha desmayado, pero la trato, entre más bien la trato, más me la dedica. Yo, ¿qué hago? Ya estoy que le casco. A la próxima, señor, si ella no cambia, le casco. Y Dios le dice, hijo, no desmayes, que a su tiempo cosecharás. Tú eres un guerrero que no se cansa de hacer el bien. Tú no eres de los que se rinden. Mira que está al lado, tú no eres de los que se rinden. ¿Sí o no? ¿Ustedes sí creen eso? Que las finanzas están bajando, que las noticias están malas, que mire todo lo que dicen, que cómo está subiendo la canasta familiar, está por las nubes. Todo sube y el sueldo mío. ¿Qué vamos a hacer? Hay crisis mundial. Mire la economía cómo está, la inflación. Mire, todo está subiendo. Y yo estoy, ¿cómo estás tú? ¿Un guerrero chillón? ¿Ese es un guerrero? Ese no es un guerrero. Es decir, me va a tocar despertar el guerrero que hay en ti. Que no quiero que llores más, quiero que te levantes y luches. Pero para eso tengo que despertar ese guerrero. ¿Cuántos quieren que se despierte ese guerrero? O si se estaba durmiendo, los que estaba despierto el guerrero se va a despertar más. Yo era una de las personas sin Cristo que no luchaba por nada y me dejaba quitar todo. Mire, Dios te va a entregar muchas cosas, pero ¿quién va a tratar de quitárnoslas? Satanás es un demonio a través de personas. Si tú te dejas, es que no me quito. Yo era un caregallina, así decía mi mamá. Caregallina, ¿se han escuchado esa expresión de caregallina? Sí, hay personas nuevas que no han escuchado. En el colegio me decían otros calificativos que no puedo decir. No caregallina, sino socio, bobo, denso, tonto. Pero hay otros calificativos vulgares, más vulgares que ofensivos. Y yo era así. Eso me dejaba todo el mundo. Íbamos en el colegio, las 11 me las quitaban. Nosotros llegamos a ir con la lonchera del hombre nuclear. Y aún así, ¿qué tiene ahí? ¿Muestra? Tengo aquí, dárselo para acá. Y no. ¿Qué guerreros éramos? Cargallín. Me dejaba cascar, me dejaba quitar. Una rendición. Y me decía, es que el noblecito, no, es que era tonto. Nada, hoy no me duele decirlo, antes sí. Pero Dios, de un tonto, una persona que todo le quita, que todo el mundo pasa por encima, puede convertir en un poderoso guerrero. Amén. ¿Sí lo creen? Amén. Uno que gana un peso, nada, un peso, mire, yo no podía ni hablar, porque nadie me hacía caso. Yo iba a opinar, cállese.
Pero es mi plata. Ah, es usted el que está gastando. Pero está exagerando, no estoy exagerando. Qué cosa para abusar. Abusaban de mí constantemente. Cuando llegué a tener novias, que las tenía era por pura, no sé, porque era suprema y extremadamente tímido. Y cuando me decían hable, quedaba ahí, petrificado. Mi papá me golpeaba mucho, me castigaba mucho. Y cuando me metieron al colegio, la profesora también me golpeaba. En la casa y en el colegio. Vámonos, mami. Y esa me jalaba, se nota que después la orejita me jalaba. Y ella fue la que me descuadró esta orejita. Y para rematar se va a vivir a la casa como inquilina. Ya hizo las tareas, venga para acá. Y otras, yo me la dejaba dedicar de todo el mundo. Los amigos, algunos amigos que iban a la casa, sobre todo a uno, yo tenía unos juguetes y él cogía los juguetes mejores. Y yo decía, no, pero es que, ay, ¿qué? Me va a humillar por los juguetes. No, bueno. Con mis propios juguetes ya no podía jugar. No, mi hermano Miguel, sí no se dejaba. Así cogía los juguetes, ay, que hermano Millán, no es que lo estoy humillando, es que son mis juguetes, hermano. Aquí no viene a mandar. Y otro, y se iba todo y después volvió. Yo Miguel es mi hermano, sino de verdad, completo, cara de gallina. Y algunos dicen bobo, otros dicen otras cosas. No peleaba, me insultaban, me empujaban, me cascaban. Y yo no peleaba. Nunca me ha gustado pelear. Nunca. Hasta el día de hoy no peleo físicamente, sino Dios me enseñó a pelear de otra manera, a defenderme porque yo no me defendía. Y ese guerrero, pues era más dormido que... Pero resucitó. Y cuando llegué a los pies de Cristo, bueno, cuando empecé a tener las novias me traicionaban. Yo no las traicionaba, ellas me traicionaban. Y me pasaban los novios por el frente, por toda la cara. Y cuando yo les hacía el reclamo, era un amigo, era un primo. Pero yo vi que se estaba empezando a ir en la mejilla. ¿O no me cree? Entonces terminemos. No me ve. ¿Se dan cuenta lo cargallina? Nada, mi hermano Miguel me dijo, oiga, pero ¿es usted qué le pasa? Esa mujer que tiene, no decíamos así, esa mujer que tiene, se me está ofreciendo a mí, si yo quiero acostarme con ella, me acuesto. Pues en casa hay pero de ella. Y llegué con ella. Qué triste, ¿no? Ustedes dirán, no puedo creer, ¿qué pasó? ¿No se creen? Tímido, no podía decir ni la palabra porque me bloqueaba con los profesores, con todos los profesores, un mediocre. ¿Sí? ¿No? En mi vida no ha sido como muy sin Cristo. Las novias que tenía pues me traicionaban. Porque yo me acuerdo que yo tenía ese sentimiento, como esa de que, es para toda la vida. Yo, y sin Cristo. Pero con esa barrera me empiezo a agarrar. Hasta que llegó un momento antes de que yo me convirtiera a Cristo, que me cansé. Llegué delante de mujer que me dé papaya. La lleva de la parte. No más ser fiel. ¿De qué sirve ser fiel? ¿Sí? Y empecé así, llegué hasta tener 3 novias al mismo tiempo. Y era tímido, imagínate.
No, ¿por qué? Porque tomaba mucho. Me refugié en el alcohol y en el alcohol era que yo me desinhibía. Pensaba que era un refugio y era un hoyo más profundo, me estaba hundiendo más y yo pensaba que me estaba refugiando. Y me llegué a tomar todos los días. Todos los días yo tomaba porque era lo único que me hacía, me desinhibía para poder hablar. ¿Sí? Terrible, ¿no? Parece terrible la vida, pero cuando llegué a los pies de Cristo, yo dije, bueno, llegué a los pies de Cristo. Yo dije, todo esto va a cambiar, y no. Y igual, dedicándome, gritando. Cuando él me dijo, aquí tu mujer, y voy, me insulta la familia de ella, todo me insultaron. Usted como, mi hijo se pone la mirada en mi hijo, en Jovir. Y voy, le trato de conquistarla, ni sueña, mi hijito. Entonces yo digo, el Señor me dijo, ¿quieres seguir siendo el tonto siempre? ¿O quieres que se despierte ese guerrero que hay en ti? Y Dios me dijo una palabra. Dijo, te voy a recordar 2 nombres que tienes. Luis Orlando. No más, ¿por qué crees que te pusieron Luis? ¿Sabes qué significa Luis? Ilustre guerrero. Pero el guerrero no tenía. Y cuando me dice, ¿sabes? Y cuando averiguo bien el nombre, ilustre guerrero. Ve, Señor, tú eres un guerrero. Y me dijo el Señor, ve y pelea por lo que te di. Así te han dicho que no, así te hayan insultado, humillado. Ve y pelea. Lucha, porque tú eres un guerrero. Porque el guerrero se despertó. Amén. Entonces te dicen que no pueden. No conseguí trabajo, me dijeron que no. Y dice, ¿y qué pasó con el guerrero? ¿Dónde está? ¿Qué hace, chico, por eso? De pronto es que aquí no. Es que aquí Dios no me quiere. Me quieren algo mejor. Amén. ¿Por qué? Porque soy un guerrero. Y cuando Dios me dijo, ve y conquístala. Pero ella me rechazó toda la familia. Y Dios me dijo, yo cuando digo algo es porque es. Y ¿se acuerdan de Josué? Libro de Josué, Dios dijo, te entrego toda la tierra, pero tienes que ir a conquistarla, porque te doy todo lo que pisare la planta de tu pie. Entonces Dios me dijo, ve y la pisas, porque todo lo que pisare la planta de tu pie va a ser tuyo. ¿Te imaginas yo ahí? Me quité el zapato, la media, y le declaro a esta mujer para mí, en el nombre de Jesús, porque escrito está que todo lo que pisare la planta todo lo que pisare la planta de mi pie es mío. Amén. Y ella, tan chistosa, tan chistoso. Tan chistoso. Ahí está chistosa. Y a pesar de la negativa, y a pesar de la oposición, y a pesar de la humillación, no me rendí. Y el Señor me decía, una de las cosas que nos impulsa a no rendirnos, y lo principal es el amor. Cuando tú amas, nunca te rindes. Pero cuando dejas de amar, que se vaya, ¿no? ¿Sí o no? ¿A qué sigo luchando por esta vida? Por este agradecido. Me largo y los dejo a ver qué hacen sin mí. ¿No lo pasa así a veces? ¿No? ¿Alguna vez has pensado eso? Pero dice, ¿y qué pasó con el guerrero? Va a decir que siga con este hogar. Bien. Dios te dice, si vas a seguir, pero con el guerrero despierto. Es que estaba dormida, por eso el enemigo te la tiene tan dedicada. Pero es una montadera del enemigo impresionante. Cuando el enemigo la dedica, es monta. Es una monta impresionante. ¿Por qué? Que se deja quitar todo. Nuestra persona no me quitan todo. Entonces, y yo tenía a veces es un problema cuando Dios le da a uno una mujer muy hermosa.
¿Cuántos están detrás? La chula, ¿verdad? Y Dios me dio una mujer, la más hermosa, la reina. ¿Se imaginan todos los que estaban detrás? Yo veía los que estaban detrás de... No, pero este es ingeniero, y yo era un borracho bajo que no tengo nada que ofrecer. ¿Sí? Ese hombre decía, lucha, pelea por lo que te di. Pero hazlo por amor a mí y amor a ella. ¿Cierto que cuando uno ama, pelea por todo? ¿O no? Pero pelea dentro de lo correcto, con honestidad, con transparencia, bajo el bien, no con artimañas o marranos, sino siempre bajo el bien. Amén. Yo luché por mi esposa y gané. La conquisté. Toda la familia que me rechazó tuvieron que venir a servirle a Dios acá. ¿Sí? Lo que hace el Señor. Este bobo, este que puede ofrecer, Dios lo levanta como guerrero. Este vil, a este menospreciado, así que Dios escoge para avergonzar a aquellos que se creen muy sabios. Amén. A este que nada da un peso por él, es el que yo escojo. Amén. Amén. Y llegar a uno de esos. Borracho todos los días tomando, imagínate, la famita mago, borracho, tonto, cara de gallina así. Entonces, ¿qué? Obviamente con mi esposa, la famita que otra día, usted se cuadró con algo. No, ese muchacho es un vago. No. Y como yo a lo último ya decidí, ya estaba decidiendo no más, no dejarme más, porque todo me lo quitaba y yo no hacía nada. Me acuerdo que, bueno, eso sí es cuando fumaba, yo iba a la casa, como iba a la casa llegaba a las 3 de la mañana, 4. A esa hora pues pasan hombres pues que no son como muy sanitos, y yo tampoco. Nunca me gustó la pelea, nunca me gustó problemas, nada, pero los demás no eran así. Y yo iba fumando y pasaba, usted, deme el cigarrillo. ¿Cómo? Que me dé el cigarrillo. Y varias veces me pasó. Hasta que llegó un día, yo digo, antes de convertirme, yo por eso me convertí, gracias a Dios, a tiempo. Quién sabe cómo me hubiera vuelto. Porque antes de convertirme, yo estaba diciendo, no más. Y uno borracho es peor. Y dije, no más, si me vuelven a pedir cigarrillo, que me lo pidan mucho. Y me pidieron, así, pues, oiga usted, deme el cigarrillo. Pero no así, siempre cuando habla, ¿cuánto? Deme el cigarrillo. Y yo ahí fue donde ya estaba como que estaba dispuesto a pelear. Dije, no más. Y le dije, ¿sabe qué, hermano? Ábrase de aquí antes de que lo levante. Así le dije. Que se abra antes de que lo levante. Me vio la actitud, no sé, no, sí, tranquilo, hermano. Uy, se está despertando en un guerrero, pero para lo malo, no para el bien, no para el bien, sino para el mal. Así tampoco, ¿cierto? No es así. Con las novias pasaban y me gallenaseaban, me las quitaban y yo... No, pero otros se le medio, mira usted ¿qué hace mirando? Dios no quiere que luchemos de esa manera. Me recuerdo cuando yo me novié con mi esposa, que vino el exnovio. Estábamos en una reunión, en el matrimonio del hermano de mi esposa. Y éramos novios. Y viene el exnovio, se me siente, empieza a insultarme. ¿Usted quién es? ¿Usted qué le puede ofrecer a ella? Usted no es nadie. Yo sí tengo, yo sí, ¿eso qué no me dijo? Y yo qué, y otra vez, ¿no? Quédese con ella. Tiene de que mirando,
se le acercó a mi esposa y le cogió la mano. Y ahí me tiré la fiesta. Porque yo era cristiano ya. No podía ser eso. Y yo le dije al Señor, ¿qué hago? Repréndelo. Recibe en el nombre de Jesús. Así no, sino me dijo el Señor fue, repréndelo. Él siguió orando y empecé a orar en el nombre de Jesús. Este espíritu se calla y enmudece. No le permito que me hable a mí ni toque a mi esposa. En el nombre de Jesús. Inmediatamente se fue y no volvió a molestar. Sin un golpe, sin un insulto, entendí cómo era la guerra a la que Dios me estaba llamando. Entendí cuál era el guerrero que Dios quería que yo fuera. No un guerrero carnal, sino un guerrero espiritual que pelea con sabiduría, sin tocar la carne. Y entendí Efesios 6:12, que mi lucha ya no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. O sea, contra Satanás y sus demonios. Esas personas están con demonios. Pero ¿quién me debería montar? Eran los demonios. ¿A quién tengo que pelear? Es con los demonios. Y cualquier hombre que osa mirar a mi esposa, que es mía, no es que es lo posesivo, tú eres mía y no de nadie más se nada, si te mato. Ese es el posesivo. Pero cuando dice, yo te la di, tienes que cuidarla. Y yo te voy a tomar cuenta de todo lo que te he dado. ¿Ven? Y cuando Dios me da algo hay que pelear. ¿O no creen ustedes? Y si alguien viene a medio tocarla, a hacerla, ¿qué va a hacer uno? Lucha, porque si el guerrero está acá. Y cualquier hombre que medio trata, yo inmediatamente empiezo. En el nombre de Jesús, prohíbo ese espíritu que la toque. Nunca más la voy a tocar. Pero no en la cara de él. No en la cara de él, no. Que sí lo ofendo. Al contrario, todo chévere con él. Uno tiene que ser bien con las personas para ganármelas y para que sean libres. Amén. Pero tengo que también pelear y no dejarme. Amén. A mí se me hizo más fácil porque a mí nunca me gustaba pelear contra las personas. Siempre me dejé. Entonces cuando Dios me dijo, la guerra no es contra las personas, pues, qué bien, porque yo no peleo contra. Amén. Y las poquitas veces, ya lo último, cuando me convertí, ya la última ya estaba como con sí ganas de pelear, pero de todos modos, seguía siendo más cara de gallina. Pero hasta que Dios me dijo, yo estoy contigo, hijo, y he despertado un guerrero. Eres un guerrero ilustre. Es más, ya hoy día tengo fama en el cielo como guerrero. Y tengo fama y el diablo ya me tiene miedo. Y yo, wow, antes, ¿sabe cómo era antes? Tenía que dormir con la luz prendida. Porque venía el coco y me asustaba. En serio, sentía presencias de demonios. Eso es lo que me cogían por. Entonces tenía que prender. Con la luz se iban los demonios. Chistoso. ¿Por qué? Porque me la pasaba viendo películas de terror. No me las ponía, era todo asustado, pero ahí estaba. ¿Ve? Le tenía un miedo hasta que Dios me dijo, tú eres un guerrero, enfrenta eso. Son demonios, échalos fuera. Yo te he dado potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo en nada te da nada. Pelea, hijo. Porque algunos quieren que todo Dios se lo haga. Dios, ¿por qué no me has hecho? Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? Y yo le dije, porque tú eres un guerrero, te da el poder para pelear. Tienes que pelear, tienes que ir y tomar lo que yo te di. Pero tú me diste y yo no veo nada. Dios dijo que te hay un aumento de bendiciones y Dios dice, ve por ese aumento. Amén. Tienes que pelear por ese aumento. No es solo, pastor, porque me ilusiona. Ese aumento no ha llegado. Es una persona que el guerrero está dormido. ¿Qué pasa, pastor? Que nada, que me llegue la bendición. Y yo le dice, hasta que te despiertes.
Por eso en el libro de Efesios 5:14 dice así, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso va a despertar. Es decir, oiga, yo ya no le hago coquetear más al pecado o al diablo. ¿Cómo así que mintiendo? Una persona que empieza a mentir es porque empezó a morir. Una persona que empieza a sentir celos es porque está muriendo. ¿De celos? ¿Qué tal yo con escenas de celos a mi esposa? Usted que hace mirando a ese tipo. Usted que hace coqueteándole así. ¿Sí? Para eso sé cómo pelear sin escenitas de celos. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? Porque yo no siento celos. Porque el bien está en mí. Y el bien, para que permanezca en mí, tengo que luchar para que ese bien permanezca y yo no desmaye en hacer el bien. Y hay muchos que desmayan, ya no más. ¿Cuántas veces tengo que perdonar, pastor? Porque esa persona vuelve a decir, cositos. ¿Cierto? Lo levanto. Él dice, ¿te cansaste? ¿Pero qué? ¿Me la dedica? Yo no me la voy a dejar dedicar más. Le dije, hay una manera de pelear, que es que ese guerrero se despierte y que pelees sin insultar la carne, sin golpear a nadie. Aquí en Santander hay mujeres que golpean a los hombres. El hombre le va a decir, ¿a qué? ¿Cómo dijo que la mujer es hombre? Si te enfrentas con una mujer así, tú eres un guerrero. Esta mujer va a terminar bien sometida a mí, como dice la Escritura. Se someterá a mí como a Cristo, en el bien, en lo bueno, en lo correcto. No se va a someter en lo malo. Amén. Pero ¿cómo voy a ganar eso? Luchando. ¿Cómo debo luchar? Tratándola como una reina. ¿Qué mujer te va a golpear si tú la tratas como una reina? ¿Qué mujer te va a golpear si tú la tratas como vaso más frágil? ¿Qué mujer te va a golpear si ve que tú eres un guerrero y no un cobarde? Mi amor, un rato. El hombre detrás de la mujer. Se supone que, mi amor, ven que hay una cucaracha. Claro, sale el varón. ¿Cómo? ¿Dónde está la cucaracha? ¿Sí o no? Pero hay lugares que pasa al revés. Llámese a la mujer, mi amor, mata a la cucaracha. Claro que tienen que los dos ser guerreros, tanto el hombre como la mujer. ¿Se imaginan los dos bien guerreros? Uy, ese hogar, ¿quién puede con ese hogar? Y yo me casé con tremenda guerrera. Amén. Dios me dio tremenda guerrera. Pues yo tuve que luchar bastante porque yo me daba la grande. Amén. Me dio tremenda mujer, pero tuve que pelear y sigo peleando por mi hogar, por mi esposa y mis hijos. El enemigo viene a tratar de atacarnos y se metió con un guerrero del Señor. Aquí mi hogar va a estar firme porque hay una persona que se levanta firme contra el enemigo. Hay un guerrero que no está peleando contra los demás, sino que está peleando contra Satanás y sus demonios y contra el pecado. Entonces Dios te dice, no dejes de luchar, no te rindas en hacer el bien. Es que ya no va a volver a la iglesia. ¿Por qué no más bien dicen, me voy a esforzar en venir los miércoles? Porque soy un guerrero y voy a esforzar, pero para lo bueno. Yo me esforzaba para ir a rumbear, ¿por qué no me voy a esforzar para venir a la casa del Señor? Cualquier día, cualquier hora que me llamara, yo me iba a rumbear. 12 de la noche, 1 de la mañana, luego hay una fiesta, ¿en dónde? Listo. Que hoy hay reunión. Ay, pero ¿cuándo? ¿Qué horas? ¿Abrieron reuniones hoy?
Ay, no, pastor. En vez de decir, qué reunión, amén, allá voy, nada me detendrá de ir a la casa del Señor. ¿Cuántos somos así? Yo me gocé con los que decían, a la casa de Jehová. ¿Cuántos se gozan de venir a la casa del Señor? Y decir, voy a la reunión, voy allá a escuchar al pastor. A veces nos reprende, pero es muy chévere. ¿Sí o no? Y un cargallina que Dios levantó como guerrero. ¿Ustedes se imaginan que Dios pueda levantar de un cargallina a un guerrero? Uno que no le gusta pelear, ahora ponerlo a pelear. Y Dios abrió mi visión espiritual al punto en que yo puedo ver los demonios. Yo puedo ver contra qué estoy peleando. ¿Se imagina un guerrero cobarde? Si Dios le abre la visión espiritual, ¿qué va a pasar? Fantasmas no son fantasmas, son demonios. ¡Enfréntalos! Me da miedo. ¿Por qué Dios mío? ¿Dónde está el guerrero? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo donde quiera que vayas. Digan, Dios está conmigo. Él está en mí. Y si Él está en mí, ¿quién contra mí? A partir de ese momento en que Dios me dijo que con mi esposa, que la conquistara y que yo ya me iba a acomodar, Dios me dijo, eres un guerrero. A partir de ese momento yo he peleado y entré en guerra espiritual. He tenido muchos estudios de guerra espiritual y Dios me ha enseñado cómo pelear contra Satanás y los demonios sin golpear a nadie. ¿Te gustaría no golpear a tu esposa? Pero un golpecito y ya. Oye ese y ya después. No, yo no mando. No, Señor. Pero aunque sea un no, la lucha no es contra las personas. ¿O quieres dejar? ¿Quieres dejar a tu esposa? ¿Quieres dejar a tu esposo? ¿Te dejaste del diablo? ¿O vas a pararte y pelear y no rendirte? Y vas a decir, yo soy un guerrero, mi hogar no está destruido. Parece, pero no lo está, porque ahora me levantó el guerrero. Estaba dormido, sí, reconozco. Ahora me despierto. No más. Y le prohíbo al diablo que toque más mi hogar. En el nombre de Cristo Jesús. Porque Dios me está enseñando a pelear. Dios me dijo, soy guerrero, pero me está dando las armas. Y Satanás lo veo, y este está armado y peligroso. Con este no nos vamos a meter. ¿Sí o no? Yo antes le oía, le tenía miedo hasta la oscuridad. Ahora los demonios me tienen miedo. Amén. ¡Qué cambio! ¿No les parece un cambio bueno? Hacemos liberaciones, echamos los demonios de las personas. ¿Por qué hacemos eso? Porque el guerrero se despertó. Ese guerrero está en mí. Diga, yo tengo un guerrero Yo tengo un guerrero que hay que despertar que hay que despertar. para que nada me quede grande. Para que nada me quede. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Me acuerdo cuando estábamos viviendo con la hermana de mi esposa y duramos 3 meses y medio allá y ella me decía, ¿qué haces ahí? Sal de ahí, pero ¿cómo? ¿Con qué plata? ¿Con qué? Ve, sal y toma lo que yo te doy. Sin un peso salí y busqué y Dios me entregó una casa sin un peso. Me dieron las llaves y no tenía un peso. Ese es el guerrero. No es el que está esperando a que todo le llegue, sino dice, Señor, dime qué hago y yo lo hago. Amén. Amén. Y fui por lo que era mío. Yo no tengo por qué recibir más humillaciones. Tengo ni que mi esposa reciba humillaciones, ni que mis hijos reciban humillaciones. No. Yo soy cabeza, no cola. Amén. Amén. Y cuando empecé a entender eso, me dijo, pues lucha por ser cabeza. No por creerte mejor que los demás, sino por ser cabeza donde quiera que vayas. Amén. Y yo fui, y salí, y conquisté esa casa en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando la señora me dice, mañana me hagan plata.
a postrarme, Señor, ya hice, ahora la plata. Ese día me consignaron milagrosamente para pagar la renta. Todo lo que Dios nos ha dado es sin deudas, sin fianzas, sin humillaciones. Dios no da así, me aprobaron el préstamo, me aprobaron. Ten fe para que Dios te dé sin préstamos. Eres un guerrero, pelea por tu dinero. Llamo ese dinero del norte, sur, oriente, occidente, los cuatro extremos de la tierra, vienen a mí ahora, en el nombre de Jesús. Ay, ¿usted con decir eso va a venir? Sí, porque soy un guerrero y lo que yo diga en el nombre de Jesús vendrá. Porque todo lo que yo ate en la tierra será atado en los cielos y todo lo que yo desate en la tierra será atado en los cielos. ¿Cuánto lo creen? Dios me dio la autoridad para eso. Así que yo voy a llamar las finanzas en el nombre de Jesús. Cuando tú estés mal, ¿qué es lo que tienes que hacer? Llorar. ¿Sí sabía que uno de varón tiene que tener una actitud muy positiva ante su esposa y sus hijos? Porque si no, se derrumban la esposa y los hijos. Si era el varón derrumbado, ¿qué hacemos, mi amor? No sé qué hacer. Y el chillando. Y era yo con quién me casé. Este guerrero. Y yo le dije, pues, mujer, ora por él para que se despierte el guerrero. No lo critiques, pero ora por él para que se despierte el guerrero. Pero de todos modos, Dios, una mujer espera es que el varón sea un guerrero. Amén. No un chilletas. ¿Sí o no? Y que más bien él sea el que le diga, tranquila mi amor, todo va a salir bien. ¿Por qué? Porque yo voy a pelear, voy a enfrentar esto. No temas, porque Dios está con nosotros. Uy, este esposo, wow. ¿Sí o no? ¿Qué mujer no se somete a un hombre así? ¿Sí o no? Y sin obligación. Si no se somete, no. Señor, pastor, ¿qué hombre y mujer no se somete? Pelee, pero no con ella. Claro que no me hace caso para nada. Pelee. Identifique qué es lo que está molestando y échelo fuera en el nombre de Jesús. Pídale a Dios que le muestre y échelo fuera. Si es Jezabel, eche fuera a Jezabel. Cállela, enmudézcala en el nombre de Jesús. Pero a Jezabel, no a la esposa. ¿Me hago entender? Es que usted tiene a Jezabel. Pues, nunca voy a decirle eso a su esposa porque se le va a rebotar todo. Y la ata. O lo mismo mujer, si tú ves que es machismo, ese hombre, mire, ese toma, vea, hace lo que se le da la gana y yo tengo que estar aquí feliz con mi vida, ya me cansé. Yo dije, te cansaste de hacer el bien. ¿Por qué no más bien se despierta la guerrera que hay en ti y le prohíbe esos demonios que suelten a tu esposo? Y verás cómo ese hombre cambia porque se levantó una mujer guerrera que no se deja, que no permite que su hogar sea destruido, que no permite que ninguna mujer toque a su esposo y no va a estar ahí mirando la rayada a toda la mujer. Yo no estoy hablando de eso, sino que sencillamente está orando y guerreando, bendiciendo a su esposo, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? Victoria. Ese hombre dice, ¿por qué su esposa es tan fiel con usted? Porque soy una guerrera. ¿Y su esposa por qué es tan fiel con usted? Porque soy un guerrero. ¿Por qué su hogar está tan bien? Porque soy un guerrero. Porque yo peleo por mi esposa y mis hijos. Amén. Si veo que algo se levanta contra mi hogar, voy a pelear y a quitarlo en el nombre de Cristo Jesús. Esos son los guerreros de los que Dios me estaba hablando. Esos son los guerreros que somos cada uno de nosotros. Cada vez que una persona recibe a Cristo, se convierte en un guerrero. Amén. ¿Sí lo creen? Amén. ¿Sí creen que cada vez que una persona se convierte a Cristo, ya es un guerrero? Amén. Algunos ni saben que están en guerra. Y por eso el diablo les quita, les hace.
y no se han dado cuenta que es el enemigo y que no han querido pelear, no han querido luchar, desmayar, cesaron. Desmayar, o sea, dejar es cesar. Se quita todo lo actividad. Ya no voy a hacer más, ya no voy a hacer más por este hogar. Recuerdo una persona, una mujer que oraba por su esposo y lo bendecía y guerreaba por él, y el esposo tremendo, ganando millones y súper bien, pero este hombre empezó con otra mujer. Entonces ella se desilusionó y dijo: ahora no va a volver a orar nunca más por este tipo, y dejó de orar por él, y en lugar de orar lo que hacía era criticarlo y maldecirlo. ¿Qué sucedió? Lo echaron del trabajo, se quedó sin dinero, no podía traer dinero a la casa, ya están a punto de quitarles todo. ¿Por qué? Porque la mujer dejó de luchar y se puso fue a criticar. Amén. En lugar de pelear por ese hombre. Amén. Y cuando entendió, volvió a empezar a orar por él y a bendecirlo. Y otra vez ese hombre lo llamaron a un puestazazo que gana como 19 millones. Porque una mujer se levantó a guerrear. Pero cuando una mujer se levanta contra el esposo, destruye su casa. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia destruye a su esposo por completo. Dice el proverbio. Mujer, ¿tú quieres a tu esposo bien? Sí, ¿qué hago? Pelea por él, bendícelo, ora por él, declara bendición sobre él. No deje de hacer lo bueno, bendícelo todo el tiempo. En el Salmo 15 dice que aún no, sufriendo en daño mío, no por eso cambio. Diga, aunque me maltraten, yo no voy a cambiar de hacer el bien. Yo seguiré haciendo el bien, aunque sufra daño. Aunque sufra daño en el sentido de que me insulten o me humillen, pero mi corazón no se daña. ¿Cuándo se daña un corazón? Cuando cambia. Antes la mujer ya le tenía eso, ahora ya no. Que se sirva a él. ¿Me hago entender? O viceversa. Si el hombre siempre le trae detallitos, ahora ya no le trae nada, no merece nada. Se cansó de hacer el bien. Señor, vamos a hacerlo. Vamos a guerrear. Vamos a despertar ese guerrero que hay en cada uno de nosotros. No podemos desmayar por las circunstancias. Hay muchas circunstancias adversas que nos están oprimiendo, pero si tú no te levantas a pelear, esas circunstancias te aplastarán. Si tú peleas contra la persona, no habrá ningún resultado. ¿Qué personas de repente? Reprenda ese espíritu, fuera en el nombre de Jesús. Y ni se inmuta. Pero dice, porque no estás peleando correctamente. Ese no es el guerrero que yo desperté en ti. No es odio contra la persona. No es atacar al ser humano. Es a Satanás y sus demonios. Si ya identifiqué el demonio en esa persona, pues lo echo fuera al demonio. Si la persona no quiere cambiar, pues se va con el demonio. La idea es que cambien. ¿Cierto? Y la idea es que sean libres. Pero el Señor me decía, en una iglesia vienen lobos a devorar las ovejitas. Y el pastor tiene que estar listo a echar fuera al lobo. ¿Cuánto lo creen? Y hay muchos lobos disfrazados de ovejitas. Hay muchos lobos que parecen ovejitas y lo que van a hacer es tratar de devorar a las ovejitas. Y ahí es donde el pastor se levanta a echar fuera ese lobo en el nombre de Cristo Jesús. O cambia o se va en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Amén. Por eso yo soy pastor, porque tengo que estar pendiente de que el lobo no venga y devore ninguna oveja. Y he visto personas que llegan, a veces son lobos, y miran a todas las mujeres, a ver cuál cae, con cuál se acuesta. Ese es un lobito vestido de ovejita.
Y como yo los identifico, empiezo a pelear. En nombre de Jesús prohíbo a este espíritu que no toque ninguna mujer de acá en el nombre de Jesús. ¿Qué más si mira a mi hija? ¿Con quién se ve bien? ¿Sí o no? Yo no voy a decir a usted qué hace mirando a mi hija. Se me larga aquí en la iglesia. Eso es ridículo. Si yo llego a hacer eso, no estoy enseñando lo correcto. Pero si guerrero espiritualmente, le digo, Señor, yo lo primero que hago es orar. Señor, pasa esto, vi esto. Y el Señor me dice, necesito dirección. ¿Qué debo hacer? O sea, me empieza eso. Repréndelos, prohíbeles. Toquen a tu hijo. Sencillo. ¿Cierto que nos toca espancharlo la chulamenta a nuestros hijos? Hay muchos lobos rapaces por ahí. O lobas también. No solo lobos, sino también. ¿Cierto? Que tenemos que no estar allá encima, sino guerreando. O si no, esa loba se puede sacar al hijo de la iglesia. Y usted queda mal. Y el hijo del pastor, mire la hija del pastor, mire, es que fornicando, mire. Y se fue a la iglesia y no le sirve a Dios. Terrible, ¿cierto? Pero cuando yo guerreo, cuando yo me levanto a pelear, eso no va a pasar. Y si pasa, me refiero, el enemigo va a tratar, pero cuando se enfrenta a un guerrero, el diablo huye. Amén. Amén. Y Dios me decía a mí, tu responsabilidad es estar pendiente de tu casa, primeramente de tu esposa y tus hijos, y después de la iglesia. Porque un sacerdote que no tiene a su esposa, a sus hijos en sujeción, ¿cómo podrá gobernar la iglesia? Amén. Primero tu hogar. Si tú ves que tu hijo está atacado por el enemigo, tienes que ir por tu hijo y echar fuera todo y restaurar a tu hijo y ministrar a tu hijo. ¿Cuánto hacemos eso? He tenido que hacer eso con mis hijos. Veo cómo el enemigo trata de atacarlos. He tenido que reprender. Todos los días, después me dijo el Señor, tienes que todos los días guerrear por tus hijos. Todos los santos días. Porque hay homosexualismo, hay lesbianismo, hay alcoholismo, hay tabaquismo, hay drogadicción. ¿Cuántas cosas no hay? Fornicación. Que nuestros hijos tienen que ser guardados y no que yo los coja y les ponga encadenados ahí porque no me son. No, guerreando, despertando el guerrero que hay en nosotros. ¿Cuántos guerreros ya se despertaron? Ahora estamos entendiendo por qué las cosas se están como poniendo mal. ¿Por qué la tarde los hijos no quieren caminar con Cristo? Porque el guerrero estaba dormido. Levántate a pelear, echa fuera esos demonios que están operando en tus hijos. ¿Sabían que a nuestros hijos también toca hacerles liberación? Que a los hijos toca ministrarlos. Yo por eso todos los días oro por mis hijos. Ya llegó la hora de pelear. Pero de pelear espiritualmente. El diablo me la montó por un tiempo, pero ahora yo se la voy a montar esa vez. Hasta que le digan, no más. Que el mismo diablo lo diga así. ¿Te gustaría eso? Y Dios me dio unas promesas. Me dijo, todo el que conspire contra ti, lo hará sin mí y caerá delante de ti. Y el que conspire contra un hijo de Dios, lo hará sin Dios y caerá delante de ti. Delante de esa persona. Y no para que usted se alegre, es casi lo que a ver. Dios dice, ¿tú dónde está el bien en ti? No es para que te alegres, pero va a pasar. Que los que tanto te despreciaron, te humillaron, tú estarás por encima de ellos. Ellos son los que vendrán a pedirte cacao. Ellos son los que vendrán a pedirte. ¿Por qué? Porque se creían superiores a ti. Pero ahora Dios te dice, yo quiero que tú no te vas a crecer, que si te me creces, o te me crees superior a los demás, quiero que no muera en ti nada de eso. Más bien quiero que dejes el orgullo, quiero que dejes la mentira, quiero que dejes los celos, la amargura,
el odio, el resentimiento. Porque esas cosas que tiene la persona es una persona que está muerta. Pero el que está vivo tiene perdón, tiene reconciliación, tiene amor, tiene gozo, tiene paz. Tiene el Espíritu de Dios. Ese está vivo. Ese es el guerrero que pelea, no por odio, sino que pelea por defender su hogar, por defender lo que Dios nos dio. Y peleo siempre porque amo.